el techo de deuda es solo uno de los siguientes paradigmas que tenemos ahora mismo en el mercado, porque como ya nos vienen diciendo muchos expertos, es una especie de bola de nieve, porque el sistema es de la siguiente manera: se paga deuda vieja con deuda nueva. ¿Hasta qué punto eso es sostenible? Pero es que hay muchas cuestiones que también podemos pensar que no son sostenibles. Por ejemplo, cómo está estructurado también el sistema de las pensiones. ¿Cómo está estructurado el orden mundial ahora? ¿Va a ser un orden mundial multipolar en los próximos años, en las próximas décadas? Desde luego, muchos desafíos políticos y también económicos los que tenemos por delante. Y precisamente hoy vamos a hablar con el coautor de uno de los libros, que por cierto ya está en el mercado y que se titula de la siguiente manera, lo están viendo ustedes aquí a mi lado: Desafíos políticos y económicos en el nuevo ciclo. Vamos a hablar con Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo y también coordinador de este libro. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el título de este libro es bastante explicativo, ¿no? Pero quería preguntarte, ¿cuáles son esos desafíos políticos y económicos a los que podemos enfrentarnos en los próximos años, Rafael? Bueno, hay temas económicos y temas políticos, temas institucionales. Desde el punto de vista económico, pues tenemos un problema grave con la deuda pública que tiene España, 1,53 billones, que tocan a 32.600 euros por español y que es más del triple del salario mínimo. O sea, el que cobra el salario mínimo tendría que trabajar 3 años para pagar la parte de la deuda que le corresponde. El déficit público, que sigue siendo muy alto porque el gasto público está desmadrado, y por razones electorales también, y bueno, hay que corregir fiscalmente el tema del déficit y de la deuda. Desde el punto de vista del turismo, pues cómo mejorar, escribe este capítulo Barceló de los hoteles, y cómo hacer un turismo de más calidad y más eficiente. Yo creo que hay temas que son muy importantes, como todo lo que tiene que ver con las pensiones. Ese es otro aspecto que desgraciadamente en España no lo tenemos del todo finiquitado, y todo lo que tiene que ver con la transformación digital y la transformación energética. Bueno, Rafael, también habláis del contexto geopolítico, ¿no? Dedicáis un capítulo para hablar precisamente de esto, y quería preguntarte, en este libro habláis, o por lo menos entiendo que debatís sobre la posibilidad de ese orden mundial multipolar del que nos están hablando desde Rusia, desde China, y que incluso Olaf Scholz, el canciller alemán, también dijo hace no mucho, hace un par de semanas más o menos, que también era lo que creía que iba a pasar en el mundo, que íbamos a pasar de un orden mundial bipolar a un orden mundial multipolar. Sobre todo en los últimos 2 años casi, desde luego que ha habido muchas novedades en el frente geopolítico que entiendo que también van a moldear un poco el futuro que tenemos en este orden mundial. Sin duda. En cualquier caso, desde el punto de vista del comercio internacional, no ha habido cambios, digamos, susceptibles, no ha habido cambios importantes. Sigue habiendo exportaciones de China a Europa, exportaciones de Europa a Estados Unidos, y los aranceles que puso Donald Trump son los que mantiene ahora el presidente Biden. O sea que no ha habido cambios, digamos, desde el punto de vista de la inversión extranjera, inversión directa, inversión en créditos, depósitos, bonos, cartera. Yo creo que es algo más geopolítico, es más que tiene que ver con las grandes potencias, con la guerra de Ucrania, con la percepción que tiene China del mundo, la que tiene Estados Unidos de Asia, el encogimiento de América Latina, que cada vez tiene menos protagonismo, también porque tiene cada vez más gobiernos populistas, y desgraciadamente sí que vamos, o parece que vamos, hacia una menor internacionalización de la economía, que nos vamos desglobalizando. Pero todavía ese cuarteamiento de la economía mundial todavía no se percibe en los datos. Bueno, es algo que de momento parece que está un poco incipiente, ¿no? Por lo menos está en la conversación, todavía no está en la realidad, pero veremos si acaba yendo de esa conversación a la realidad de la que hablamos. También habláis de nuevos paradigmas de la política monetaria, y me parece muy interesante, Rafael, tratar este tema, porque al final
es algo que comentamos aquí muchas veces y es, claro, venimos también de una política monetaria inusual, ¿no? Que es ese quantitative easing que no existía hasta la crisis financiera, o al menos no se aplicaba hasta la crisis financiera. Y la gran duda ahora es cómo se quita eso, cómo se retira todos esos estímulos, cómo se desinflan los balances. Entiendo que también es uno de los temas que tratáis en el libro y que además es uno de esos grandes enigmas, ¿no? A partir de ahora. Sí, lo trata precisamente Alicia Coronil, que es la economista jefe de Singular Bank, conoce muy bien el sistema financiero y conoce cómo funciona el Banco Central Europeo. Esa estrategia de salida, esa estrategia de ir reduciendo poco a poco el balance, es decir, la deuda pública que tiene el Banco Central Europeo, que es nuestro Banco Central, pues eso es un tema que se va haciendo muy poco a poco, porque si no, si de repente el Banco Central Europeo vendiera mucha deuda en el mercado, pues lógicamente eso haría que los precios de los bonos cayeran. Entonces lo que está haciendo el Banco Central Europeo es sencillamente, a medida que van venciendo los títulos, pues no los reponen, con lo cual pues el balance va disminuyendo y va detrayendo el dinero que le entregan los emisores, los gobiernos, ese dinero que le entregan pues a cambio de la deuda que finaliza. Por lo tanto, se reduce un poco la cantidad de dinero y es unido a la política de tipos de interés. Estamos viviendo una situación que afortunadamente para España es menos complicada, porque tenemos sin duda uno de los países con menos inflación, también de los países que menos han subido los salarios, y por eso también tenemos menos inflación, porque los costes laborales han subido menos que en otros países. O sea que la política monetaria es importante para intentar atajar la inflación, pero a la vez hay que reducir el gasto público e intentar que los salarios suban de una manera moderada. Bueno, y por último, Rafael, también una de las cuestiones que tratáis que me parece muy interesante es el tema de las pensiones, ¿no? Parece que es uno de los problemas que todo el mundo ve, pero nadie sabe cuál es la solución, porque claro, también los políticos que están ahí al final, claro, pues al final se puede pensar que al final son un poco o pecan un poco de demagogia, ¿no? Incluso cuando están en el poder, porque al final es difícil poder pensar en una solución cuando precisamente estás ahí mismo en el gobierno. ¿Cuál es esa solución que entiendo que muchos economistas pueden ya haber planteado y que es difícil de aplicar en la política? Bueno, la solución pasa por dos vías. O bien se reduce las pensiones, es decir, los niveles que tenemos muy altos, porque tenemos una reposición, una sustitución de los salarios por las pensiones que es del 80%, que es de los más altos de Europa. Una forma de reducir las pensiones. Otra sería aumentar, como se está haciendo, las cotizaciones sociales, pagar más a la seguridad social para que pueda mantener el sistema. Pero eso lo que está provocando, según estudios muy recientes, es mayores costes laborales, en términos de cotizaciones, que generan menos propensión a emplear gente. Y claro, un país que tiene 3.100.000 desempleados, un país que leía yo esta mañana donde 8 de cada 10 compañías encuentran problemas para cubrir vacantes, es un país que tiene que dirigirse a la mejora de la formación profesional. Es decir, esos 3.100.000 desempleados, ¿cómo los podemos reconvertir para que puedan trabajar en esos puestos de trabajo libres que las empresas no consiguen llenar? O sea que el tema de la educación, hay un capítulo en el libro dedicado precisamente a ese tema que se titula Una educación estancada en la mediocridad. Yo creo que es muy interesante la lectura de ese capítulo porque refleja muy bien cómo en España tenemos que dar un salto de calidad hacia la excelencia y hacia la mejor formación del capital humano para acercarnos a la frontera del conocimiento. El Pampillón, muchísima suerte con esta publicación, con este libro, estoy segura de que va a ir muy bien, desde luego que es una de las claves, ¿no?, de los próximos años, esos retos económicos, políticos, techo de deuda, sin ir más lejos porque es el primer ejemplo que se me ocurre, pero paradigmas monetarios, futuro de las pensiones, orden mundial también, por supuesto, así que muchísima suerte con ello. Rafael Pampillón, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Cuestiones de última hora que tenemos que repasar también ahora mismo en Negocios